Hola, mi gente. Bienvenidos a Unfiltered and Unapologetic, el espacio donde sanamos en voz alta, traemos nuestra cultura a la conversación y recordamos que la ternura también es fuerza. Yo soy tu host, Kate Gil Soto, nacida y criada en Lawrence, Massachusetts, siempre viajando entre Bani y el Cibao, y orgullosamente dominicana. Este episodio se llama Rodeado pero invisible, cuando estar presente no significa conexión, porque a veces tú puedes estar en una casa llena de gente, voces por todos los lados, bachata sonando, primos corriendo, comida en la estufa y aún así sentirte invisible. Es un silencio que no viene de afuera, sino de adentro. Un silencio que susurra, aquí nadie me ve de verdad. En muchos hogares dominicanos, ese silencio se volvió parte de la forma de sobrevivir. Padres con 2 y 3 trabajos para mantener la casa, abuelos cargando memorias de guerra, dictadura, inmigración que nunca contaban y los muchachos aprendiendo desde temprano. Aguanta, no digas nada y todo está bien. Nos enseñaron que la tristeza, la rabia, hasta el hambre de conexión no tenían espacio en la mesa. La realidad es que muchos de nosotros crecimos rodeados de gente, pero cargando una soledad que no sabíamos explicar. Y cuando aparecía la tristeza, la ansiedad o el estrés, la respuesta era más silencio. Porque en nuestra cultura, hablar de salud mental no era opción. Terapia era para gente loca, la depresión se veía como debilidad, la ansiedad se despachaba con tú lo que necesitas es trabajar más, salir de la casa y dejar de pensar tanto. Este episodio es sobre romper ese silencio, sobre ponerle el nombre a la soledad que heredamos. Sacar la salud mental de las sombras de la vergüenza y elegir honestidad y conexión donde antes reinaba el silencio. Porque la sanidad empieza en el momento que dejamos de fingir que todo está bien y nos damos permiso de ser visto de verdad. Y si quiere escuchar más sobre este tema, escucha el episodio 16, Liberándome de la vergüenza, el miedo y la desconexión, donde también hablamos de lo que cargamos en silencio y cómo soltarlo. Crecimos oyendo frases como, sé agradecido, tú tienes comida, techo y familia. Y claro, estábamos agradecidos. El agradecimiento nos lo enseñaron casi a la fuerza, pero el agradecimiento no quitaba el vacío, no llenaba ese dolor callado de sentirse no visto. En muchas familias dominicanas la migración lo marcó todo. Padres que dejaron los hijos atrás por años buscando oportunidades en los Estados Unidos, España o Puerto Rico. Abuelos que criaron nietos mientras tragaban su propio duelo. Y por fin, cuando las familias se reunían, sí había amor, pero también huecos. Años de distancia, palabras nunca dichas, sentimientos nunca explicados. Incluso en casas llenas de gente, casi nunca había espacio para la presencia emocional. Todo el mundo estaba ocupado sobreviviendo. Padres con 2 trabajos, hijos criando a los más chiquitos, tíos y tías lidiando con sus propias batallas en silencio. La soledad no venía de estar físicamente solo,
Venía de no sentirse visto, de no sentirse entendido. Piensa en ese niño sentado en la mesa, rodeado de primos, la televisión a todo que da, adultos riéndose de chistes que él ni entiende bien. Y sin embargo, por dentro se siente invisible. Nadie se fija en las lágrimas que se traga, en las preguntas que nunca salen de la boca, en el deseo profundo de simplemente ser abrazado. Eso es lo que significa soledad en una casa llena. No es cuestión de espacio, es cuestión de conexión. Y cuando la conexión falta, la presencia se siente vacía. Te tengo una pregunta aquí. ¿En qué momento de mi vida me sentí más invisible, aún estando rodeado de gente? Y la afirmación para esta pregunta es: mi necesidad de conexión es válida. En los hogares dominicanos casi nunca hay silencio. Siempre hay algo sonando. Bachata, merengue o dembow a todo lo que da. La novela de fondo, los primos entrando y saliendo, el olor de comida en la estufa. Por fuera parecía que había vida, que todo estaba lleno. Pero debajo de todo ese ruido, casi nunca había profundidad. Las conversaciones se quedaban en lo ligero, en lo chistoso o en el chisme. Hablábamos de comida, de pelota, del qué dirán, pero cuando te tocaba preguntar lo real, ¿cómo tú estás de verdad? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué te duele ahora mismo? Ahí caía el silencio. Ese es el gran paradoja de la soledad en nuestra cultura. Tú puedes estar rodeado de gente, de risas, hasta de cariño, y aún así sentirte hambriento de intimidad. El ruido daba la ilusión de cercanía, pero al mismo tiempo ahogaba la verdad. Y aquí viene lo difícil. Muchos de nosotros aprendimos a conformarnos con ese ruido, a confundirlo con conexión, a creer que la risa significaba que todo estaba bien, que tener comida en la mesa significaba que estábamos completos, que sobrevivir era lo mismo que prosperar. Pero por dentro sabíamos que faltaba algo. La soledad no siempre vive en el silencio. A veces se esconde en el medio del cuarto más ruidoso. Y hasta que no creamos espacio para la honestidad, ningún ruido va a llenar ese vacío. Te tengo una pregunta aquí. ¿Cómo el ruido o la distracción en mi vida ha tapado la necesidad de conexiones más profundas? Y la afirmación para esta pregunta es: yo merezco conversaciones y relaciones que vayan más allá de lo superficial. Lo vimos en todos los lados. Tías cargando una tristeza que nunca se le quitaba. Tíos ahogando las noches en alcohol. Padres trabajando hasta quedarse vacíos. Abuelos que nunca hablaron de lo que perdieron. El dolor estaba ahí. Se sentía en el aire, pero nadie le ponía nombre. No lo llamamos depresión, no lo llamamos trauma, no lo llamamos ansiedad. Simplemente lo llamamos la vida. Y como nadie lo nombraba, crecimos pensando que sufrir en silencio era normal, que ser fuerte significaba seguir para adelante, aunque el peso fuera insoportable, que si orábamos lo suficiente, trabajábamos lo suficiente o nos quedábamos callados lo suficiente, el dolor
se iba a desaparecer solo. Pero el silencio no sana. El silencio te enseña a esconderte, te enseña a reír cuando quieres llorar, a mantenerte en correderas cuando lo que tu alma pide es descanso, a apagarte en vez de sentir. Y sí, el aguante nos trajo hasta aquí, pero ese mismo silencio nos robó las palabras. Sin palabras no podíamos pedir ayuda. Sin honestidad no había forma de sanar. Esta es la herida que cargamos. Generaciones que no fueron escuchadas, pasándonos la idea de que las emociones son peligrosas y que la vulnerabilidad es debilidad. Pero la verdad es que darle nombre a las cosas no nos hace más débiles, nos hace libres. Nombrar lo que nuestra familia nunca pudo es el primer paso para romper ciclos que ellos no tuvieron la oportunidad de romper. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Cuál es una lucha en mi familia que nunca fue llamada por lo que realmente era? Y la afirmación para esta pregunta es: honro mi verdad poniéndole palabras a lo que otros dejaron en silencio. El silencio no solo vive en la mente, también se mete en el cuerpo. Cada vez que tragamos nuestros sentimientos, cada vez que aguantábamos las lágrimas, cada vez que decimos estoy bien cuando no lo estamos, el cuerpo lo registra. Cuando nos sentimos no vistos o inseguros, el cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés. El cortisol no es malo en sí, nos ayuda a despertarnos, a enfocarnos, a reaccionar en emergencias, pero cuando el estrés nunca para, el cuerpo no tiene chance de descansar. Ahí es cuando el cortisol se queda demasiado alto y nos deja pegados en modo supervivencia. Ese modo se ve así. No puedes dormir aunque estés rendido. Te levantas cansado. Te enfermas con facilidad. El estómago se siente apretado. El ánimo está pesado o saltas a la mínima. El cuerpo está diciendo lo que la boca nunca se atrevió. Yo no puedo con esto solo. La ciencia demuestra que la soledad prolongada es tan dañina como fumarse 15 cigarrillos al día. Así de serio es cuando el corazón necesita conexión, pero solo encuentra silencio. Y en nuestra cultura dominicana nos enseñaron a aguantar. No te quejes, sigue pa'lante. Aprendimos a anestesiarnos con comida, a llevar el cuerpo más allá del cansancio, a tratar el descanso como flojera. Pero la verdad es que el descanso, el movimiento y la buena comida no son lujos, son medicina. Sanar no tiene que ser complicado. Bailar merengue en la sala, estirarte antes de dormir, cocinar un mangú con cariño o sentarte con tu diario. Todas son formas de decirle al cuerpo: ya estás seguro, puedes soltar. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Dónde en mi cuerpo siento más el estrés? ¿Y qué me ayuda a soltarlo? Y la afirmación para esta pregunta es: mi cuerpo merece cuidado, descanso y alimento. Cuando hablamos de silencio en las familias dominicanas, no es solo cuestión de carácter, es cuestión de sobrevivencia.
Nuestros abuelos y bisabuelos vivieron dictadura, pobreza y migración. Bajo Trujillo, decir la verdad equivocada podía costarte la vida. Después, la migración partió familias enteras, obligando a padres a dejar sus hijos con la esperanza de un futuro mejor. El silencio no era debilidad, era protección. Ese silencio se heredó. Padres que nunca oyeron un estoy orgulloso de ti, tampoco siempre sabían cómo decirlo. Abuelos que perdieron tanto nunca hablaron de su dolor porque no tenían lujo de detenerse a sentir. En vez de eso, nos enseñaron a aguantar, a sobrevivir tragando lo que dolía. Y quizás en su tiempo funcionó, pero sobrevivir tiene un precio. Ese mismo silencio que los protegió a ellos, nos separó a nosotros. Dejó a nuestra generación con hambre de palabras, de ternura y de profundidad que nunca llegó. Aquí es donde la sanación se complica. Honrar que ese silencio no fue personal, sino histórico. Y al mismo tiempo darnos cuenta de que tenemos el poder de elegir distinto. No tenemos que repetir los patrones de sobrevivencia en un mundo donde ya no es la única opción. Te tengo otra pregunta aquí. ¿Qué silencios heredó mi familia de la historia y cómo estoy siendo llamado a romperlos? Y la afirmación para esta pregunta es: honro de dónde viene mi familia y elijo sanar donde ellos solo tuvieron supervivencia. La soledad tiene una forma de hacernos sentir olvidados, aunque sepamos que Dios está con nosotros. El silencio en nuestras casas, familias y cultura puede hacernos dudar de que Él realmente nos ve. Pero la verdad es esta: Dios nunca ha estado ausente en nuestra soledad. Él se ha sentado en ella con nosotros, esperando a que nos demos cuenta de que su presencia nunca se fue. Piensa en esos momentos donde te sentiste invisible, en la mesa familiar, en tu cuarto de noche, en medio de una discusión que nunca se volvió a mencionar. No estabas tan solo como pensabas. Dios estaba ahí, sosteniendo esas partes de ti que se sentían demasiado pesadas. La Biblia nos recuerda que Dios está cerca de los corazones quebrantados. Eso quiere decir que Él no espera a que uno esté sano para acercarse. Él se mete en el medio mismo de la tristeza, la confusión y la soledad. Donde nuestra familia no supo darnos palabras, Dios nos dio su presencia. Donde la cultura nos dejó en silencio, Él nos dio consuelo. Y tal vez ahí es donde de verdad empieza la sanación, entendiendo que aunque la gente no tuvo las herramientas para vernos, Dios siempre las ha tenido. Su presencia llena los hoyos donde la conexión humana nos falló. Y cuando descansamos en esa verdad, nos llega la valentía para abrir la boca, hablar con honestidad y empezar a construir las conexiones que desde el principio fueron parte de su plan para nosotros. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Dónde me he sentido más invisible y cómo puedo invitar a Dios a esa memoria? Y la afirmación para esta pregunta es: nunca estoy verdaderamente solo.
Dios me ve, me escucha y me sostiene. Reflexionar es poderoso, pero sanar necesita movimiento. Romper ciclos no pasa solo en la mente, pasa en las decisiones diarias de vivir diferente a lo que heredamos. A veces el primer paso es tan simple como escribir, poner en papel lo que nunca tuviste chance de decir en voz alta. Escribir las preguntas que te dijeron que no preguntaras y darte permiso de responderlas con honestidad. A veces se ve como ir a terapia, entrar a un espacio donde no tienes que filtrar tu verdad por el qué dirán, donde tu tristeza, tu rabia, tu historia se encuentran con compasión en vez de silencio. También puede ser mover el cuerpo. La ciencia dice que el estrés se queda atrapado en los músculos, en el estómago, en el sistema nervioso. Bailar merengue en tu sala, estirarte antes de dormir, salir a caminar en aire fresco, esas cosas no son pequeñas, son formas de decirle al cuerpo, ya estás a salvo, puedes soltar. Y a veces la acción se ve como conversación. Elegir honestidad con un amigo o familiar de confianza. Romper el ciclo en la mesa familiar preguntando, ¿cómo tú estás de verdad? Y estando dispuesto a responder lo mismo. Sanar no tiene que ser dramático. Son los actos pequeños de valentía repetidos en el tiempo que convierten el silencio en verdad, el miedo en conexión, la sobrevivencia en libertad. Te tengo otra pregunta aquí. ¿Qué acción pequeña puedo tomar esta semana para romper el silencio en mi vida? Y la afirmación para esta pregunta es, mi sanación no tiene que ser perfecta. Cada paso pequeño cuenta. La sanación no está diseñada para hacerla en soledad. La soledad nos convenció que teníamos que cargarlo todo solo. La vergüenza nos dijo que nos calláramos. Pero la verdad es que la sanación se multiplica cuando se comparte. Romper el silencio no es solo escribir en un diario o hablar con una terapeuta. Aunque esos pasos son poderosos, también es comunidad. Es sentarte con tu primo y elegir honestidad en vez de conversación vacía. Es preguntarle a tu hermano cómo se siente de verdad y escuchar más allá de lo superficial. Es dejar que tus hijos te vean llorar para que entiendan que las emociones no son peligrosas, son humanas. Nuestros padres y abuelos no siempre tuvieron esta libertad. Para ellos el silencio era supervivencia. Hicieron lo que podían con lo que tenían. Pero nosotros tenemos la oportunidad de convertir ese silencio en algo distinto, en verdad, ternura y conexión. Y lo más hermoso es esto. Cada vez que elegimos honestidad, no solo nos liberamos, sembramos semillas de libertad para la próxima generación. Cada conversación, cada límite, cada lágrima soltada se convierte en la herencia de sanidad. La soledad puede haberse heredado, pero la conexión también. El silencio pudo ser el idioma de pasado, pero la sanación puede ser el idioma de futuro. Y si no sabes por dónde empezar, empieza con la oración. A veces la primera conversación honesta no es con la familia,
es con Dios. Y desde ahí crece el valor para hablar con los demás. Aquí te tengo la última pregunta. ¿Dónde en mi vida puedo crear más honestidad y conexión con los demás? Y la afirmación para esta pregunta es: mi voz crea libertad para mí y para los que vienen después de mí. Ahora vamos a hacer una oración. Respira profundo y pon la mano en el pecho. Y exhala. Dios mío, hoy te traigo el silencio que he estado cargando, las preguntas que nunca hice, las palabras que nunca dije, la soledad que aprendí a esconder. Suelto el peso del silencio generacional, ese que mantuvo mi familia segura, pero dejó a mi corazón distante. Ayúdame a convertir ese silencio en algo nuevo, en verdad, en ternura, en conexión. Recuérdame que nunca estoy solo, ni siquiera en los momentos en que me siento invisible. Que tu presencia siempre ha estado conmigo, en la mesa familiar, en la quietud de mi cuarto, en medio de mis lágrimas. Dame valentía para hablar donde mi familia no pudo, para decir la verdad, para crear espacios seguros, para construir relaciones que sanen en vez de esconder. Deja que cada paso pequeño hacia la honestidad se multiplique en mi familia, mi comunidad y las generaciones que vienen detrás de mí. Que mi voz cargue libertad, que mi ternura sea mi fuerza y que mi sanación continúe la obra que mis ancestros no pudieron terminar. Amén. Hoy nombramos una verdad que muchos hemos cargado en silencio, que tú puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte invisible. Hablamos de la soledad en una casa llena del ruido sin profundidad, de los dolores que nunca llamábamos por sus nombres y de cómo el cuerpo recuerda lo que el silencio trató de enterrar. Honramos a las generaciones antes que nosotros, que usaron el silencio para sobrevivir. Y reconocemos que nosotros tenemos la oportunidad de elegir distinto, de convertir ese silencio en honestidad, en ternura, en sanación. Recordemos que aún en la soledad Dios nunca nos ha dejado y exploramos formas prácticas para movernos de silencio a la acción, con escritura, terapia, movimiento y conversaciones honestas. La soledad pudo ser heredada, pero la conexión también. El silencio pudo ser el idioma del pasado, pero la sanación puede ser el idioma de nuestro futuro. Gracias por escuchar Unfiltered and Unapologetic. Si este episodio te tocó, te invito a dejar un review. Eso ayuda a que más gente encuentre este espacio. También puedes apoyar el podcast comprando uno de mis diarios en blanco por Amazon para tu propio camino de reflexión o haciendo una contribución mensual a través de Buzzsprout para mantener este trabajo vivo. Y no olvides conectarte conmigo en Instagram @KaitlinLaJefa y @Unfiltered and Unapologetic Pod, donde comparto más reflexiones, prompts y detrás de cámara del podcast. Hasta la próxima. Recuerda, tu voz importa, tu ternura es fuerza y tu sanación es sagrada. Gracias por sanar conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.